Muy buenas, queridos amigos, ¿cómo estáis? ¿Bien? Espero que sí. Muchas gracias por el seguimiento que estoy teniendo en el canal y a este respecto os diré que empiezo 2018 con muchas ganas y con mucha ilusión porque hace ya 15 años que empecé a hacer vídeos de coches o con la ilusión de hacer un programa de coches en televisión, sueño que al final pude conseguir hace unos años y que actualmente mantengo, y ese tiempo es un poco un reflejo de lo que hay en este canal, que es mucho más que mis reflexiones a pie de cámara como estoy ahora. Así que, pues simplemente para empezar esta invitación a la que os deis una vuelta por el canal, que hay muchas más cosas, y también deciros que voy a intentar ordenarlo y ajustarlo un poquito mejor para que sea más fácil y esté todo más organizado porque empieza a ser necesario. Estamos hablando de posibles fuentes alternativas al petróleo en el mundo del automóvil y el hidrógeno es uno de los temas a tratar. Muchos me estáis preguntando por las baterías de grafeno. Hablaremos también de las baterías de grafeno, aunque hay unas baterías que actualmente son más actualidad y van a llegar antes que las de grafeno, se espera de manera masiva, que es en las que están trabajando las grandes marcas y las nuevas marcas, que son las baterías de estado sólido. Quedaros con ese nombre, estado sólido o electrolito sólido, vamos a hablar de eso próximamente. ¿Es el hidrógeno realmente una fuente de energía interesante para que en el futuro la industria del automóvil sea mucho más respetuosa con el medio ambiente? En definitiva, ¿es una alternativa al petróleo? Bien, pues el hidrógeno, como otras fuentes de energía, tiene algunas ventajas y algunos inconvenientes, y en este caso además están muy polarizados. Las ventajas son muy grandes y los inconvenientes también son muy importantes. Para empezar, el hidrógeno es el material más abundante que hay en el universo, es decir, que partimos de una base muy buena. Tenemos la materia prima más abundante y más fácil de conseguir prácticamente en este planeta que está disponible para generar energía. Así que el hidrógeno, desde luego, tiene que ser tomado como un punto de partida interesante. Yo me incorporé a la prensa del motor coincidiendo con el año 2001 más o menos, y desde entonces, durante toda la primera década del 2000, se nos decía que para 2010 el automóvil de hidrógeno iba a ser una realidad y además masiva. Eso no ha ocurrido. Bueno, ¿por qué no ha pasado esto? ¿Qué es lo que ocurre con el hidrógeno? Pues voy a intentar explicarlo. Prácticamente se puede generar hidrógeno con cualquier hidrocarburo y por supuesto también con el agua. Y es interesante que hablemos ahora del hidrógeno porque en un año o dos, más bien 2 años, perdón, vamos a tener en el mercado el Nikola One, el primer camión que va a haber en el mercado movido por hidrógeno, y que es un proyecto industrial, parece bastante serio y bastante masivo. Así que es un momento estupendo para hablar de hidrógeno, y en una segunda entrada, para no hacer esta muy larga, vamos a hablar del Nikola One, el camión de hidrógeno, que le han puesto el nombre de Nikola, le han puesto el nombre de Nikola, y por otro lado vamos a hablar del camión de Tesla. Sí, del camión de Tesla. El duelo de los dos camiones, el camión eléctrico contra el camión de hidrógeno, y ver qué ventajas e inconvenientes tiene cada uno. Hay dos maneras de utilizar el hidrógeno para mover un automóvil, ya sea quemándolo, ya de momento ya lo de quemar no suena bien, eso de combustión ya en la cabeza automáticamente nos dispara las alarmas, pero ojo que no es tan malo, o utilizando una reacción química en la que el hidrógeno está presente para generar electricidad. Eso ya mola más, la reacción electroquímica, que es lo que se refiere a la pila de combustible, que es una cosa maravillosa y de la que ahora vamos a hablar un poquito. Entonces tenemos dos opciones, como digo: utilizar el hidrógeno como un combustible tal cual, como utilizamos la gasolina quemándolo, o utilizar la pila de combustible. Y BMW en concreto fue la primera marca que sacó un Serie 7 que se podía comprar de manera limitadísima para flotas nada más. En Alemania era un Serie 7 que tenía 235 caballos, 250, no recuerdo muy bien, y que tenía un motor de 12 cilindros de gasolina que se había adaptado para poder funcionar también quemando hidrógeno. Era un motor híbrido, podríamos decir, bifuel, solo que en lugar de llevar GLP o gas natural se movía con hidrógeno. El invento de BMW además era bastante particular porque tenía un depósito en el que el hidrógeno se inyectaba de manera líquida, que no es lo más óptimo para mantener, porque para que el hidrógeno se mantenga en estado líquido tiene que estar a una temperatura bajísima. ¿Qué sucedía? Pues que en ese vehículo el depósito de hidrógeno estaba hecho de unos materiales tan caros como los materiales más caros con los que se fabrica un cohete espacial. Imaginad el nivel de aislamiento de ese depósito. Bueno, pues lo que hacía BMW era meter hidrógeno a muy baja temperatura en estado líquido, que tiene la ventaja de que tiene más poder calórico al estar en estado líquido conservado, al estar confinado en estado líquido. El problema, pues que por muy bueno que sea ese depósito, el hidrógeno poco a poco se va calentando y a medida que se calienta se disipa y se larga, se va afuera. Entonces, si ese coche no lo movías, al final acababas perdiendo el hidrógeno porque se acababa evaporando. Bueno, como digo, ese motor de BMW quemaba hidrógeno, hacía la combustión.
Cuando hablamos de combustión, como digo, nos suena mal, pero hay que saber que la combustión del hidrógeno es tan limpia, que según BMW, y hay que creerlo, algunos de los gases que salían como resultado de esa combustión en el tubo de escape eran más limpios que la medición del aire que le estaba entrando al motor por delante. Era un aire prácticamente inocuo, limpio. Sí que generaba un poco de óxidos de nitrógeno, no tanto por el hidrógeno, sino por cómo se quema dentro de la cámara de combustión del cilindro. La proporción respecto a un motor de gasolina era muy nimia. Como digo, era una combustión limpísima. Bueno, esa vía de utilización del hidrógeno tiene una segunda vertiente, que me parece también muy interesante, para la que se puede utilizar cualquier combustible, ya sea líquido o gaseoso, que son las microturbinas de gas, de las que os espero hablar otro día. Las turbinas de gas son estupendas porque funcionan como un motor estacionario, es decir, como un generador de energía para alimentar baterías y motores eléctricos, pero la ventaja que tienen es que son más eficientes que un motor de combustión. Hay un prototipo por ahí, el Jaguar CX-75, que llevaba una turbina de Blandon Jets, y justamente Nikola, esta empresa nueva de camiones, inicialmente lo que quería meter en el camión era una turbina de gas que funcionara como generador, y utilizando como combustible el hidrógeno para quemar, con lo cual teníamos una combustión limpísima. Al final, por la obsesión por las ceroemisiones y porque probablemente también hay subvenciones y cuestiones políticas que yo no controlo, Nikola ha decidido crear un camión que no funciona quemando gas, sino que va con pila de combustible. Cuando quemamos hidrógeno, como sucedía en el BMW que os he dicho, o cuando quemamos hidrógeno con una turbina de gas, el hidrógeno, como hay una combustión, sale en forma de gas, y en este caso, como el residuo es agua, lo que sale por el escape es vapor de agua, inocuo vapor de agua, inocuo para nuestra salud. En el caso de la pila de combustible lo que tenemos es agua líquida. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Bueno, pues que, aunque parezca mentira, esa cosa tan inocua y tan inofensiva como el vapor de agua es uno de los elementos que produce mayor efecto invernadero de todo el planeta. De todas las cosas que podemos hacer en la Tierra, de lo que peor le viene al efecto invernadero es el vapor de agua. Imaginad ahora que todos los coches se movieran con hidrógeno quemado, combustionando hidrógeno, especialmente en ciudades, pues lo que tendríamos sería una nube de humedad y un efecto invernadero brutal. Siempre se suele utilizar en las escuelas como ejemplo que el efecto invernadero es muy fácil crearlo en tu propia casa. Te cierras la puerta del baño, abres el grifo de la bañera, pones el agua a la máxima temperatura y al cabo de unos minutos ya tienes el efecto invernadero montado en tu baño de tu casa. Bueno, el gran problema de quemar hidrógeno es que si lo sacamos como gas, estamos favoreciendo el recalentamiento del planeta. Habría que hacer alguna manera para que ese líquido se refrigerara y se convirtiera en agua y lo depositáramos o lo guardáramos o lo reutilizáramos. Ese problema con la pila de combustible no existe. Así que eso me da pie, dejamos de momento el tema de quemar gas con turbinas y prometo algún día hablar de turbinas, que a mí personalmente es un invento que me encanta. Pero vamos a pasar, como digo, de la combustión del hidrógeno a la pila de combustible.